Hola chicos, en este video les voy a explicar la actividad número 5 que tiene por título Tipo, recolección y organización de datos. Esta actividad la pueden imprimir o la pueden pasar a su cuaderno para poderla contestar. Y bueno, empezamos con esta primera situación. Nos dice que a lo largo de este año has recolectado muchos datos. Algunos te han servido para calcular frecuencias, otros para exponerlos en gráficas, o bien los has tomado de tablas y trabajado con ellos para conocer mejor algunos sucesos o fenómenos. Los datos se pueden obtener por observación, como cuando mediste la longitud de las células, o mediante encuestas, haciendo preguntas a la gente, registrando y organizando sus respuestas. Otra forma es a partir de los resultados de experimentos. Nos dice el punto número 1, en cada una de las siguientes situaciones indiquen cómo obtendrías la información para resolverla, por observación, por una encuesta o por un experimento, y explican cómo registrarían los datos. Entonces, bueno, tenemos dos situaciones y tres formas que nos están recalcando en cómo se puede obtener la información de estas situaciones. Una puede ser por observación, otra puede ser mediante una encuesta u otra mediante un experimento. Entonces, esta primera situación nos dice, con motivo del Día del Estudiante se planea hacer un convivio en el salón de clases. Para ello quieren saber qué tipo de bocadillos prefieren sus compañeros e incluirlos en el festejo. Entonces, ¿cómo pudieran ustedes obtener la información para saber qué bocadillos utilizarían para ese convivio? Entonces, bueno, ustedes decidan si es mediante una observación, pero aquí ¿qué observarían? ¿Qué comen los estudiantes cada día? O si es mediante una encuesta, ¿cómo lo harían? A lo mejor pueden seleccionar algunos platillos y votar por ellos, o mediante un experimento que más adelante vamos a ver a qué se refiere. Y la otra situación nos dice, se aproximan las competencias atléticas interescolares y el profesor de educación física quiere saber quiénes son los 5 alumnos más veloces de la escuela. Entonces, ¿ustedes cómo lo harían? ¿Cómo sabrían o cómo obtendrán la información de los alumnos que son más veloces de la escuela? Mediante una encuesta. ¿A quién le preguntarían? ¿A sus papás? ¿Al director? ¿A los maestros? O mediante una observación, viéndolos o midiendo el tiempo en que estos corren. Ya ustedes deciden cómo pueden obtener esta información y cómo registrarían los datos. Bien, viene la siguiente situación. Nos dice que para la temporada decembrina, una empresa de juegos didácticos planea fabricar distintos modelos de juegos de mesa. ¿Cómo podrían saber qué juegos fabricar en mayor o menor cantidad para tener el mínimo de sobrantes al terminar la temporada? Bueno, es decir, pues esta empresa va a fabricar juegos y quiere saber cuáles fabricar más y cuáles menos, de tal manera pues que no les sobren tantos. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿qué tendrán que hacer los empresarios para obtener los datos necesarios para responder? ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, pudieran decir una encuesta, o voy a realizar un experimento, voy a hacer un análisis de las últimas compras. Ustedes deciden cómo responder. Supongan que en el catálogo cuentan con 5 modelos de juegos. ¿Cómo registrarían los resultados de su investigación? Bueno, entonces tenemos 5 modelos de juegos. Aquí ya nos están diciendo y a lo mejor aquí ustedes sí pudieran responder. Mediante una votación pudieran, o mediante una encuesta, pudieran encuestar, no sé, a 20, 30 personas a que elijan el juguete que más les agrade. Y entonces a través de esos resultados, pues los empresarios van a decidir cuáles fabricar más y cuáles menos. La siguiente situación nos dice que en el laboratorio de física, los alumnos de segundo grado miden el tiempo que un balín, tarda en recorrer un plano inclinado. El profesor comenta que conociendo ese tiempo y la longitud de la rampa, podrán calcular la aceleración de la gravedad. ¿Cómo conseguirían los alumnos los datos que necesitan? Bastaría con una sola prueba de medición con un balín para obtener los resultados confiables, o cuál será la mejor manera de registrar los datos. Aquí, por ejemplo, pudiera ser mediante un experimento. ¿Qué quiere decir un experimento? Aquí viene la información. Nos dice que es la reproducción de un fenómeno en condiciones específicas, lo que permite controlar o modificar los aspectos de interés. Entonces, reproducción de un fenómeno, en este caso que los alumnos hagan este experimento o esta prueba varias veces, de tal manera que puedan sacar una conclusión final, que es lo que viene después aquí. El objetivo es recabar información y comprobar o refutar una hipótesis.
Una hipótesis se refiere a una suposición que alguna persona tenga sobre algo. Por ejemplo, yo puedo decir la hipótesis de esta situación del balín, pues que su aceleración de gravedad sea de 9.8, por ejemplo, metros por segundo. Entonces, aquí, pues, ¿cómo lo podemos comprobar? Haciendo diferentes o más bien varios experimentos en donde se mida la distancia y el tiempo que hace para poder decir si lo que yo mencioné en un principio es verdadero o es falso. Este es un experimento. Otro ejemplo pudiera ser el lanzar, por ejemplo, 2 dados. Si yo lanzo 2 dados, ¿y cuánto me da la suma? Yo puedo decir, no, pues me va a caer más veces que la suma me dé 8, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo experimentar si eso es cierto o no? Pues lanzando varias veces los dados y viendo cuál es el resultado que más se repite. Este sería un experimento. Entonces, son 3 cosas. Observación, que una persona observe los sucesos. Por ejemplo, si se pudiera aplicar a lo de los alumnos más veloces. Una encuesta, se pudiera aplicar cuando se quiera hacer un convivio y se decida qué bocadillos incluir. Y el experimento para calcular, por ejemplo, la aceleración de la gravedad de este balín. Y bueno, tenemos esta primera situación que ya es, lo primero es más como un análisis, que ustedes analicen cómo pueden decidir lo que les pregunta o cómo pueden decidir lo que se tiene que hacer en cada una de las situaciones que ya se ha comentado anteriormente. Ahora sí lo vamos a hacer de manera más práctica en los siguientes puntos. Nos dice, en la fonda del sazón, los clientes pueden crear su propia ensalada. Observa la imagen. Si los clientes pueden escoger un ingrediente de cada categoría, ¿cuántas combinaciones de ensalada es posible elaborar? Tenemos 3 vegetales, 4 frutas, 3 proteínas y 2 aderezos. Entonces, ¿cuántas combinaciones yo puedo sacar de todo este menú sabiendo que solamente puedo escoger uno de cada uno? Por ejemplo, yo pudiera decir que tenga lechuga, que tenga fresas, que tenga atún y que tenga vinagreta. Pero ¿cuántas combinaciones diferentes yo puedo elegir o puedo encontrar en todo el menú? Entonces aquí, una manera de hacerlo es con algo que se llama diagrama de árbol. Por ejemplo, aquí nos dice que un diagrama de árbol es una representación gráfica de todos los resultados posibles de un experimento o de las combinaciones de una situación. Recibe ese nombre porque las posibilidades se muestran por medio de ramificaciones, una por cada posibilidad seguida de otras ramas que dependen de la anterior. Y tenemos aquí un ejemplo, nos dice que Marta tiene una blusa blanca, una blusa negra, 2 pantalones, uno rojo y uno azul, y sus posibles combinaciones son estas. ¿Qué puso ella primero? Las blusas. Después, si ella elige la blusa blanca, ella puede elegir pantalón azul o pantalón rojo. Entonces aquí ya tenemos 2 combinaciones. Si elige la blusa negra, puede elegir pantalón azul y pantalón rojo y tenemos otras 2 combinaciones diferentes. En total tenemos 4. Entonces, esto de aquí lo podemos responder así mediante un diagrama de árbol. Por ejemplo, ponemos primero los vegetales. Los voy a abreviar con la letra inicial. Primero vegetales puede ser lechuga, espinacas o champiñones. Si yo elijo lechuga, de frutas puedo elegir 4, entonces aquí van a ir 4 ramas, que sería arándanos, fresas, uvas o zarzamoras. Si yo elegí en los vegetales la espinaca, también en frutas puedo elegir las 4 que están. Entonces son 4 ramas también. Y lo último para los champiñones, 4 ramas. Ahora, si yo elegí, por ejemplo, en vegetales lechuga, en frutas arándanos, ahora en proteínas, puedo elegir pollo, atún o surimi. Pollo, atún o surimi. Es decir, ya se desprendieron otras 3 y aquí también habrán otras 3, otras 3 y otras 3. Lo mismo van a suceder para las de acá. Y por último, el aderezo. Van a ir 2 ramas para el aderezo. Si yo elegí pollo, entonces puedo elegir vinagreta o aceite de oliva.
Entonces, lo que van a hacer al final es contar las últimas de aquí. Por ejemplo, aquí van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y van a ir contando todas las que queden en la última rama para ver la cantidad de combinaciones posibles que pueden existir con este menú. Ahora, otra forma de organizar y determinar las posibles combinaciones de un experimento o una situación es mediante una tabla de doble entrada. Aquí tenemos el ejemplo también de las blusas y los pantalones. En la columna estoy poniendo, o en las columnas estoy poniendo las blusas, la blanca y la negra. Y en las filas, los pantalones, rojo y azul. Entonces, si yo escojo blanco, la blusa, azul el pantalón, tengo este resultado. Y igual con estos dos, se llama cuadro de doble entrada porque lo que cruce, tanto en las columnas como en las filas, va a ser el resultado que va a ir aquí. Entonces van a utilizar ese cuadro de doble entrada para esta última situación. Nos dice que si se lanzan simultáneamente un dado rojo de 6 caras y uno azul de 4 caras, ¿cuáles son los resultados posibles? Elabora una tabla de doble entrada. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, para que no se les complique esto del dado azul, lo vamos a tomar como si fuera solamente 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 caras. Entonces, para esta tabla de doble entrada, en las columnas voy a poner las opciones del dado rojo, del 1 al 6. Y en las filas, perdón, los resultados del azul. Les digo aquí como aparece 1, 2, 4 en esta cara, lo vamos a tomar como si fuera 1, en otra cara 2, en la otra 3 y en la otra 4. Entonces del 1 al 4 nada más. ¿Cuáles son las combinaciones posibles? Entonces aquí lo vamos a escribir como en paréntesis, que caiga 1 y 1, que caiga 2 y 1, 3 y 1 y así completan toda su tabla de doble entrada.